Libérelos ya, que luchan por la libertad de nuestros presos y perseguidos políticos. Les recuerdo que nos pueden escuchar por diferido a través de las siguientes páginas web: www.ustream.radionext.com, www.aycaracha.wordpress.com y www.gruposairesben.wordpress.com. También nos pueden escribir a nuestro grupo en Facebook, Caminos de Libertad, por Radio Next, a nuestro Twitter, Camino-Libertad, o a nuestro correo, caminosdelibertad@radionext.com. Participa con nosotros llamándonos a través de los siguientes números: desde Venezuela al 0212-210-5087, al 0212-210-5087, o desde los Estados Unidos al 1786-467-8213. O agréganos a tu cuenta de Skype mandando una invitación a nuestra cuenta Caminos de Libertad y nosotros te agregaremos. En el Control Master se encuentra Paul Sphere, el locutor Guinness de Miami. En el manejo de los servidores, nuestro querido hermano Marcos P. En el manejo de la ingeniería del sonido, nuestro amigo Piero Adraña. En la producción del programa, María Sorocay Macellini, la doctora Blanca Briceño y Alejandra López. En la producción general de la radio, la señora Donatella Ungreda, y quien tiene el inmenso placer de hablarles hoy jueves 25 de julio del año 2013, Silfredo Naveda. Bueno, bienvenidos a Caminos de Libertad, esta ventana que se abre todos los jueves por Radio Next, la voz de la libertad, auspiciado, por supuesto, por la organización Libérelos Ya, que lucha por la libertad de nuestros presos y perseguidos políticos, y que lucha incansablemente por la libertad de los venezolanos que se encuentran perseguidos y agobiados por este régimen criminal y criminógeno que está hoy instalado en nuestra hermosa nación, en nuestro hermoso país Venezuela. Como todos los jueves, nos acompaña desde Italia la doctora Blanca Briceño, a la cual voy a llamar en este instante para que comencemos a discutir los temas que hoy hemos escogido para ustedes. En este instante la estamos llamando, vamos a ver si responde. Sí, está, ya creo que está allí. Buenas noches, Silfredo. Buenas noches, Blanca, bienvenida una vez más a tu casa, a Radio Next y a Caminos de Libertad. Gracias, Silfredo. Verdaderamente buenas noches a todos nuestros Radio Next oyentes que con tanta lealtad nos escuchan todos los jueves y sabemos ya que esparcen la voz y suman a sus amigos, Silfredo. Sí, seguramente. Hoy es 25 de julio, ¿no? Un día después de conmemorarse o celebrarse un día más del natalicio del Libertador y de la batalla naval del Lago. Vimos en Venezuela la parafernalia montada por el régimen, burlándose una vez más de los venezolanos y tratando de hacer ver que ellos son bolivarianos y que aman el legado de Bolívar, y siguen a pasos agigantados vendiendo nuestra patria, regalándosela a una potencia extranjera, en este caso al régimen cubano, y regalando nuestros dineros para esparcir la semilla, y perdona la expresión, la semilla maldita del comunismo y de la opresión por toda Latinoamérica. Blanca. Bueno, verdaderamente que, para todos los que nos escuchan y los que luego quieran hacer comentarios sobre los hechos, no sé si realmente es un homenaje al Libertador tener una bandera de opresores y dictadores de la talla de los hermanos Castro en Cuba, donde verdaderamente la posibilidad de libertad de ese pueblo que tiene tantísimos años en más de medio siglo viviendo en unas condiciones de derechos conculcados, hubiese sido un homenaje al Libertador. El Libertador realmente fue hombre de libertades y sinceramente por ninguna parte se ve que se ejerzan esos principios
los principios de un Estado de Derecho, de una democracia, de una constitución respetada en todos sus términos y sobre todo, Silfredo, y como lo decimos siempre desde Caminos de Libertad y desde Grupo Aires, es la triste realidad que el más importante de todos los derechos humanos, que es la vida, no se respete. Porque como siempre seguiremos denunciando el genocidio físico, moral, cultural y espiritual del pueblo venezolano ante el ensordecedor silencio de la humanidad. Alfredo. No, sin duda, en Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde lamentablemente la imagen de los libertadores, esos grandes hombres que en algún momento tuvieron la valentía de levantarse en contra de la tiranía y la opresión de un imperio que se mostraba opresor e indolente ante el sufrimiento de los que se decían ser sus súbditos, eh, nos, ha sido tan manoseada y ha sido tan utilizada por estos regímenes que desde Cipriano Castro hasta el día de hoy, lamentablemente se acuerdan del legado del Libertador solamente para aprovecharse de esa historia y de ese legado. Lamentablemente hoy en Venezuela vemos a nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad?, herederas de ese legado histórico y glorioso de un ejército que derramó su sangre por toda la América Latina sin quedarse con un centímetro de tierra, al contrario, perdiéndolo, porque no es un cuento ni una historia que Venezuela ha perdido más del 40% de su territorio nacional en manos de Colombia, Brasil y Guyana últimamente. Trinidad y Tobago. Bueno, pero eso no lo perdimos, eso se lo vendió Bolívar a los ingleses, se lo cambió por armas, pero estoy hablando del robo que significó la Arauca, por ejemplo, la Guajira venezolana y la Guayana por allá abajo, por, por Boavista, por toda la Amazonia, toda esa parte que hemos perdido, cuando Venezuela era un territorio cuadrado. Ahora nos dejaron ese pedacito de tierra y todos los días nos siguen chucutando por aquí, quitando para allá un pedacito. El último es la hazaña gloriosa del régimen boliburgués que se dejó quitar, o dejó que nos quitaran la zona de reclamación, que según declaraciones hoy de ese gran venezolano, Tejera París, Venezuela o el régimen venezolano, la Cancillería venezolana, hoy en manos del tirapiedra, quemacarro y asesino de Elías Agua, ha hecho muy poco por reclamar los derechos territoriales de Venezuela, Blanca. Bueno, sinceramente, como algunas veces, digamos, no que me contrapongo, pero digamos, como nosotros justamente nuestro programa se llama Caminos de Libertad, es un plural, y ese plural implica también distintas perspectivas que se pueden tener respecto a una situación. Indiscutiblemente, digamos, ese lenguaje que si se hubiera podido, que quizás que no ha hecho, algunas veces desde mi punto de vista desconcentra la atención sobre la verdad verdadera, en el sentido, y perdónenme el abuso del lenguaje, es que en realidad, digamos, es bien duro y es bien difícil y doloroso llegar a la comprensión de que en un grupo de individuos, todos indefinidos en una masa muy concreta, muy cohesa, que es básicamente una banda
de ladrones y de bandidos, de gente que tiene unos prontuarios monstruosos. De esa gente, ¿qué se puede esperar? Porque uno dice Alibaba y los 40 y sus 40 ladrones, ¿no? Que es realmente una fábula que le permitió a una mujer sobrevivir, ¿no? Como es el cuento de las mil y una noches. Es una situación donde ellos de alguna manera se salgan y tienen su ábrete sésamo. El ábrete sésamo está en manos de un individuo que fue un famoso comandante de la época de la guerrilla, totalmente entregado al castrocomunismo en su época. El ábrete sésamo son muertes que hubo en un golpe de Estado. El ábrete sésamo son palabras vacías, sin contenido, y el ábrete sésamo además es de un grupo de perdedores en el sentido, ya lo he dicho en diversas ocasiones, en que lo concibe el gran teórico y pensador Hans Magnus Enzensberger, y que solo pueden concebir la destrucción propia de la propia cultura de la nación y de todo lo que le rodea, porque la cobardía no les permite poder decidir por ellos mismos, para ellos mismos, sino que tienen que conllevar, y en este caso es prácticamente que lo que quieren ellos es todo un continente, Alfredo. Bueno, mientras que todo eso, más allá del hecho de que se diga de una manera u otra, Blanca, y yo aprecio muchísimo ese comentario y esa aclaratoria que tú has hecho, que no solo no significa ninguna contradicción, sino más bien una adición y un enriquecimiento de esa idea que estamos planteando. Solamente tenemos que ver los hechos para poder calificarlo. Desafortunadamente, esa cultura ¿cómo te digo?, de súper apreciación y súper adoración de los héroes de la patria, han tenido solamente, esa ha sido la excusa para, por detrás de eso, manipular a un pueblo y lamentablemente llevarlo hasta el punto donde estamos hoy. Porque hoy nosotros no estamos aquí por casualidad, nosotros estamos aquí por un conjunto de errores que cometimos y que yo no entiendo todavía muy bien cuál es la razón por la cual estamos acá. O sea, la razón sí sé cuál estamos acá, pero cuál es el fin por el cual estamos acá en esta situación, pero de seguro resurgirá un país mucho más fortalecido al final cuando todo este estado de cosas fatales pasen, y estoy seguro que sabremos apreciar muchísimo más como venezolanos la palabra libertad, porque hoy más que nunca nosotros estamos sufriendo precisamente una falta de derechos civiles y de libertades obvias y absolutas. Hoy Elías Agua, precisamente hablando de este siniestro personaje, habló el día de ayer en la Asamblea Nacional y se refirió a los regímenes fascistas y decía, déjame buscártelo acá porque lo tenía apuntado, bueno, como dicen los gochos, se me embola todo. Porque quiero citar exactamente las palabras de Elías Agua sin caer en el error de decirlas de la manera incorrecta. Dice, la característica propia de los fascistas es usar el juego democrático. O sea, esta gente vive en un estado de negación y de inmoralidad tan grande que son capaces en la Asamblea, en el recinto de la Asamblea Nacional, referirse a ellos mismos, ¿verdad? De esta forma. O sea, la confirmación de lo que nosotros hemos dicho aquí en miles de programas y en numerosas ocasiones acerca de quién es realmente el régimen fascista o quiénes son los realmente fascistas en Venezuela. Los únicos que han utilizado la democracia, el juego democrático, para
perpetuarse y atornillarse allí, o por supuesto, acompañado y ayudado por la conchupante y permisiva ayuda de un sector de la oposición, que nosotros aquí en este programa lo hemos bautizado bonita y oficial, que le ha permitido, obviamente, ganar espacios, o mejor dicho, todos los espacios, y conculcar todos los derechos civiles de los venezolanos. Y encima de eso tener el descaro de ir a decir, hacer una afirmación como esta, que obviamente cualquiera diría que se trata, es producto de la estupidez, y no lo es. Porque una mentira dicha 1.000.000 de veces se convierte en verdad. Y ellos, como buenos fascistas, conocen esto bien. Blanca. Bueno, se convierte en verdad para todos aquellos y seguramente, digamos, esta teoría de Goebbels, gran conectador de los monstruosos campos de concentración en donde los nazis devoraron 6 millones de judíos, es afortunadamente una verdad relativa en el sentido, tú la dices 1.000.000 de veces y si la oyen 999.999 oídos que no procesan lo que están oyendo y no tienen un pensamiento crítico, ni una posición divergente, ni se les despierta una curiosidad, y sobre todo, y sobre todas las cosas, que es otra de las funciones que tenemos aquí desde estos canales que Radio Next tan generosamente nos ofrece, desde Caminos de Libertad, que es el suscitar dudas. Una duda, pues bueno, en ese caso, relativamente se transforma en una verdad. Ahora, hemos intentado introducir una serie de conceptos porque sabemos con certeza que el cambio de lenguaje en nuestro iniciar a hablar de otro modo sobre nuestra realidad, en la búsqueda de un lenguaje más apropiado y más asertivo, en esa misma medida se van generando procesos creativos y sobre todo ideas, propuestas para este camino que ya inició, como lo dijimos, Silfredo, el 8 de octubre del 2012 nació una nueva Venezuela. Ahora, ellos tienen ese mecanismo que el maestro Carlos Gustav Jung estudió perfectamente, que es que ellos hablan por reflejo, o sea, ellos se ven en el espejo y describen todo lo que ellos ven. Sí. Ahora, cuando esas proyecciones psicológicas serán comprendidas por las personas, entonces ellos podrán repetir 1.000.000 de veces y como a esas palabras encontrarán oídos sordos, les rebotarán. El concepto que quisiera introducir, Silfredo, es un concepto bien importante que, digamos, su origen es justamente del líder del Partido Radical, Marco Pannella. El concepto es muy claro. Se llama el fascismo del antifascismo. Es decir, el fascismo de todos los grupos comunistas de izquierda, etcétera y demás. El fascismo del antifascismo. Y empecemos a utilizarlo y empecemos a devolver, ¿verdad?, la imagen, las palabras y la pelota, tener nosotros la raqueta y ser nosotros que controlemos de ponerla en el otro lado y que se nos devuelva con la energía que necesitamos, con el simplísimo concepto, el fascismo del antifascismo. Me parece que es una idea, la he encontrado siempre, mira, el día que la oí por primera vez se me abrieron no solamente los ojos, sino que dije, qué maravilla, 2 palabras describen ese proceso. Claro. Y esas 2 palabras permiten entender una realidad, permiten entender otros conceptos que utilizamos, como es la partidocracia antidemocrática, que es la socia de noche y el falso enemigo de día. Allí, con tan pocas palabras,
Wilfredo, pero con tan profundos conceptos, porque son sustanciales y están sustanciados, allí nacen todas las propuestas que nos harán nuevamente regresar a nuestra libertad y a nuestra soberanía. Wilfredo. Claro, Blanca. Yo siempre he dicho que tú y yo hacemos un equipo magnífico porque tú eres de la que afortunadamente, gracias a Dios, ves el vaso, te gusta ver el vaso medio lleno, y en cambio yo lo veo medio vacío. Entonces eso nos complementa y nos hace ver dos conceptos diferentes de un mismo problema o dos planteamientos de una solución del mismo problema. Pero como por el otro lado, ¿verdad? Las avenidas o las calles tienen dos aceras, no una sola, tiene una de allá y una de este lado, ¿verdad? Hace rato decías tú que para que esa mentira sea realidad, necesitas tú, es difícil cuando 999.999 personas con un pensamiento crítico las escuchan Sin pensamiento crítico. sin pensamiento crítico. ¿Okay? Yo digo, para afianzar eso que tú estás diciendo, que nuestro gran problema, ¿verdad? En Venezuela es que desafortunadamente estos fascistas han conseguido sembrar en esa tierra fértil que había, lamentablemente, de apatía política y de apatía cultural en Venezuela, donde en un punto de la historia de nuestro país, de nuestra historia bien contemporánea, el 99% de los venezolanos decían: yo no quiero saber nada de política, eso no es mi problema, no me interesa. Y solamente un grupo pequeño de personas, incluyéndonos ahí nosotros, siempre nos hemos preocupado por la política. Entonces, consiguieron en ese terreno fértil y han sembrado esas ideas, ¿verdad? De conceptos que la gente lamentablemente o no entiende, no maneja, y que esa misma ignorancia ha hecho que crean, ¿verdad? Cosas que no existen. Por ejemplo, han dicho han hablado tanto del fascismo en Venezuela que algunos o muchos venezolanos pues, afirman que en Venezuela hay una oposición fascista, cuando eso jamás ha ocurrido. O sea, en Venezuela jamás ha habido partidos de derecha, menos fascistas. Y ha habido partidos de derecha, hay dos por allí, tres, pero realmente con muy poca relevancia. La propuesta, lamentablemente, de la oposición venezolana, a través de muchísimos años, y voy a referirme específicamente después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ha sido básicamente socialista. Entonces, ¿de qué fascismo estamos hablando? Si hemos tenido, ¿verdad? El infortunio, en mi opinión, en mi humilde opinión, de haber transcurrido o transitado por, por regímenes, por gobiernos socialistas, que es la única manera como se puede perfectamente explicar cómo hemos llegado a este estado de cosas. Porque si en Venezuela hubiese habido algún gobierno, y disculpa, fascista, no quedaría un comunista de estos vivos. Eso es la verdad, porque eso es lo que pasó en Italia, eso es lo que pasó en Alemania, aunque es bueno recalcar que el fascismo también es socialismo, pero de derecha, porque era nacional socialismo. O sea que es un asunto de estudio y un asunto de leer, y nosotros por eso aquí nos encargamos siempre de hablar de este tema medio fastidioso, pero innecesario para poder entender en qué sitio estamos, ¿verdad? Nosotros no podemos pretender entender lo que pasa hoy en Venezuela alejándonos del hecho histórico, ¿verdad? De que nosotros somos parte de un proceso que ha devenido hasta este estado de cosas que hoy sufrimos en el país. Blanca. Bueno, somos parte de un proceso y de un plan internacional muy bien gestado. O sea, inició con Machurucuto, inició mucho antes, porque si uno ve los videos de la época, cuando los famosos barbudos asesinos llegaron armados y les permitieron bajarse armados en el aeropuerto de La Guaira, después dieron grandes discursos en la Universidad Central de Venezuela, y en un momento dado el barbudo mayor pronuncia frases
que implican verdaderamente la ambición de someter a su pensamiento único la soberanía, no solo de Venezuela, sino expandir esto a la América Latina, pues allí uno ve con claridad el hecho, justamente como dices tú, y es un fenómeno que pasa en otros países también, entre paréntesis, Italia, es que la permisividad, que una especie de solidariedad, que es más conchupancia que no solidaridad, de esos corrientes de pensamiento que se manejan dentro de ese ambiente de la izquierda. Bueno, fíjate que no, hay muchos fascistas vivos y sobre todo del fascismo quedaron muchas leyes. Por ejemplo, el Código Penal, la ley de Rocco de 1941, hay cantidades de situaciones en este país en donde está absolutamente al día el régimen fascista, pero que ha convenido para la creación de una casta política poderosa hoy en día, que con 2 millones de personas que viven de ellos, pues tienen ya una situación que con muchísima dificultad podrá presentar un punto de quiebre. Pero también en este país existe una conciencia política, que es un partido que se ha ocupado de este problema, que tiene una trayectoria histórica de hace 56 años, que nace justamente en un concepto, en un contexto de grandísimo, de altísimo nivel de intelectuales de centro y derecha izquierda. Esa base inicial se llama la derecha histórica, y ellos nunca fueron ni fascistas ni comunistas. Entonces eso les ha permitido poder profundizar en el estudio de esta realidad y utilizan estos términos. Ahora, fíjate, en estos días se celebran los 100 años del asesino de los 300 y pico de italianos en las Torres Argentinas. El hombre va a cumplir 100 años, fue indultado, o sea, y aún están pensando que si le van a dar o no el permiso para que celebre sus 100 años de vida, ¿no? Una persona que masacró una población en Roma por que habían muerto algunos soldados nazistas, y él cobró no sé cuántas vidas por cada soldado dentro de unas buruntas de eso. Entonces, verdaderamente, digamos, estos intelectuales que conforman este partido, que se llama PRNTT, son las siglas, Partido Radical No Violento, Transnacional Transpartido, han dedicado un estudio que se llama La Peste Italiana. Y en ese estudio ellos dicen: la Italieta campesina generó el fascismo, lo regaló al mundo. Hubo la resistencia, porque después es complejo el estudio, fueron 3 guerras en algún modo hubo una simultaneidad de 3 guerras en este país, y los verdaderos jóvenes, sobre todo de la resistencia partisana, que pelearon antes del 8 de septiembre del 42, porque los demás, el fascismo del antifascismo, fueron llegando por miedo, porque ya el armisticio había sido firmado, empezaban a huir y preferían pasar a la montaña a que los mataran. Allí hay un núcleo político que se apodera de territorios, de esto, de aquello, matan a una cantidad de líderes, entre ellos algunos bordiguistas, algunos radicales, Justicia y Liberaciones, que era un grupo, bueno, fueron asesinados algunos jefes intelectuales de esta cuestión. Quedan entonces Longo, etcétera, los grandes líderes del Partido Comunista, financiados desde la Unión Soviética por Stalin, es decir, y etcétera y demás. El fascismo del antifascismo es una expresión increíblemente poderosa, digo yo, para
generar comprensión, deseos de profundizar y estudiar. Y no, estos son además muy bandidos, Wilfredo. Son personas que no tienen ningún tipo de escrúpulos, con prontuarios impresionantes. Y bueno, ¿qué decir? El avance en Venezuela de lo que hemos estado llamando, otro concepto sumamente importante, la metamorfosis del mal y la banalidad del mal, sobre todo con la modalidad de asesinatos que hay hoy en día en nuestro amadísimo país. Creo. Bueno, la realidad de nosotros, solamente hace falta ver, darle un vistazo a las noticias todos los días en Venezuela y uno se da cuenta enseguida, perfectamente enseguida, de que en Venezuela lamentablemente lo que está instalado es un régimen dictatorial de corte fascista y con características totalmente claras de totalitarismo y que nos hace recordar y nos retrotrae a esa fatídica historia a la cual tú te hacías referencia hace rato. Por supuesto, cuando yo hablé de partidos, de que en Venezuela no había habido partidos, perdón, de derecha ni fascismo, me refería a la historia democrática del país, porque obviamente ¿cómo se llama? El régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez era fascista. Ahí no cabe ninguna duda. No sé si tú estás de acuerdo o no conmigo, pero podríamos Pero si son, enmarcar. ¿sabes? Unas posiciones de derecha seguramente, indiscutiblemente, ¿no? No, y Eso. digo fascismo Y no por después decir. estuvo Germán Borregales, que fundó su partido No, de derecha. pero de Hoy en fundas, día, ajá, pero perdón. desde posiciones de poder, me explico. O sea, cuando tú Ah, hablas de ok, sí, posiciones sí, de poder, no, Marcos Pérez, bueno, sí, correcto, una posición tú podrías decir sí, que sin eso duda era, alguna, que franquista. era un régimen nacionalista y que no se declaraba nacional, socialista, pero que todas sus características, de acuerdo a la manera que operaba, ¿verdad? Tenía una estructura militar, no habían derechos democráticos, no habían elecciones, los militares estaban en todas las áreas del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no sé si a ustedes se les parece a lo que pasa hoy. En Venezuela no hay una institución que no esté controlada por un militar, un exmilitar o cosa que se le parezca, o un paramilitar. Pero todas las estructuras del poder están controladas básicamente por un partido político, uno, que además de ser el partido del gobierno, controla la política del gobierno, que a su vez ese partido está controlado por los Castro. O sea, obviamente nosotros no podemos deslindarnos del hecho histórico de que en Venezuela, lamentablemente, lo que está instalado allí es un gobierno fascista y que Elías Agua, ¿verdad? Descaradamente, porque un descarado, un criminal, se refiere en tercera persona a ellos mismos. Lo que tú decías, mirándose en el espejo, tratan de acusar a los demás viéndose en el espejo. Blanca. Bueno, sí, lo terrible del régimen, de estos regímenes fundamentalistas, porque después en realidad la diferencia, a veces, tú sabes, hago un parangón con un concepto geométrico, porque de eso un poco se trata, además, que es una línea recta y un punto. Ese punto en una línea recta define dos semirrectas, una a la derecha y otra a la izquierda. Bien, en esa parte derecha hay 55 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial que generó el nazismo y el fascismo. En la parte izquierda hay un mínimo de 174 millones de muertos. Pero resulta que es muy curioso el hecho de que a la humanidad le parezca que 174 millones de muertos están totalmente justificados, porque imagínate, anticomunistas.
Y 55 millones de muertos, bueno, desgraciados de la derecha, ¿qué tal? Es como que no hay todavía una conciencia de ponderación de lo que se trata. Cuando se lee, por ejemplo, un periódico que se llama El Programa Común, no hay página donde no se diga que los obreros y las cosas, bueno, ellos siempre están ahí, pero ellos no son, sino es el partido el único que sabe, el único que contiene la herencia histórica y el único que podrá generar la revolución común. Y entre las recomendaciones para lograr la victoria de la dictadura del proletariado es una línea muy corta de un octavo de página, o sea, no la línea completa de un periódico. Y dice, en cada país una guerra civil. Ahora, señores, en cada país una guerra civil, y si tu hermano está del otro lado, tu padre, tu madre, tu abuelo, una persona que tú quieras. Sí, lamentablemente esas son las tragedias que hemos venido viendo durante todos estos años en la historia de nuestra humanidad y que de alguna manera explican cómo es posible, cómo ha sido posible que regímenes de este tipo hayan podido prevalecer durante tanto tiempo vivos y ahí ganando espacio, aunque estuvieron en el letargo por mucho tiempo. Obviamente eso es como esa rana del desierto que puede vivir 20 años sin agua y apenas llueve, ¡pa!, sale y revive. Así creo que nos pasó, porque todos esos esfuerzos que se hicieron durante los periodos democráticos para apaciguar las guerrillas y darles espacio para que se democratizaran, obviamente también se descuidó muchísimo el crecimiento de los movimientos subversivos y que hoy lamentablemente estamos viendo las consecuencias de eso. Para discutir este tema, ¿verdad? Hoy tenemos como invitado, ¿verdad?, un invitado especial, un invitado de lujo para poder discutir de estos temas que son interesantísimos, que es nuestra historia contemporánea de Venezuela y que es la única forma que, entendiendo en nuestro pasado, podemos entender nuestro presente y sabremos qué hacer para transitar nuestro futuro. Se trata del licenciado Juan Páez Ávila, periodista, escritor, parlamentario y educador, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, ganador del Premio Nacional de Periodismo y de los concursos de cuentos del diario El Nacional y de la Dirección de Cultura de la Universidad Santa María. Obtuvo también Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal con la biografía de Chío Zuliaga, Caroreño Universal, cuya tercera edición publicó recientemente la Dirección de Cultura de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, editado por Mal Tiempo Editores y Sellos de Fuego Editores. Publicaron su última novela, Hombres de Petróleo. Blanca, tú le estás agregando, ¿verdad? O déjame hacerlo yo. Espérate, sí, no, lo agrego inmediatamente, Para ver si podemos ver si nos acompaña y empezamos a tratar los temas que de seguro serán muy interesantes para nuestros oyentes. Mientras tanto, que tú logras... Yo le veo aquí el teléfono cerrado. Espérate un momentico, Blanca. Yo voy a tratar de ubicarlo yo, a ver si logro poder llamarlo, porque no sé. Espérate un momento. ¿Aparece conectado o desconectado? Yo creo que está desconectado. A mí me parece conectado. Yo lo estoy llamando, vamos a ver si me responde. Mientras tanto, que el licenciado aparece o se conecta, ya está ahí, ¿verdad? Queremos recordarle a nuestros oyentes que nos pueden llamar desde Venezuela al 0212-210-5087, al 0212-210-5087 y desde los Estados Unidos al 1786-467-8213, al 1786-467-8213, para que hagan sus preguntas y nos acompañen en esta interesantísima entrevista al licenciado Juan Páez Ávila,
este gran venezolano que hoy nos acompaña aquí en el programa, que tenemos el honor de tenerlo acá. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes, ¿no? Por este contacto. Pues. No, no, muchísimas gracias a usted por haber aceptado nuestra humilde invitación a participar en este programa que se transmite todos los jueves por Radio Next, La Voz de la Libertad, y que tiene como único fin educar a nuestros connacionales, a nuestros hermanos venezolanos, para que podamos entender cómo es que vamos a salir de este desastre que hoy nos encontramos. Bueno, no es fácil salir del desastre, pero el país democrático, pues está empeñado en participar masivamente en las elecciones del 8 de diciembre. No obstante, pues hay una demanda ante la Corte Suprema de Justicia impugnando las elecciones del 14 de abril. Los demócratas creemos, y yo acompaño en eso a la Mesa de la Unidad y a Capriles, en que el 8 de diciembre será una especie de plebiscito. Los venezolanos van a votar o por la alternativa democrática que representa Capriles o por esta autocracia militar civil que representa Maduro. Por ahora tenemos la convicción de que no hay duda ninguna de que vamos a ganar estas elecciones y que habrá un cambio en el país muy importante. No sabemos cómo va a operar ese cambio, pero indudablemente que al manifestar la mayoría absoluta que no podrán hacer fraude porque será una mayoría aplastante, todas las encuestas ya lo indican, ya el propio Maduro lo sabe, que va a perder esas elecciones y por lo tanto el país debe estar preparado para afrontar una nueva situación después de esas elecciones. Doctor Páez, licenciado Páez, disculpe, vea bien esto que lo voy a decir. Y perdóneme si yo aquí me voy a meter en las aguas hirviendo de ponerme en el lado de un montón de venezolanos que ven con muchísimo escepticismo, ¿verdad?, ese nuevo proceso electoral de diciembre. Nosotros somos demócratas y creemos en las elecciones como el único instrumento democrático, ¿verdad?, cuando hablamos de sufragio, para poder elegir. Pero cuando la garantía de una persona, un voto en un país está violada y está totalmente probada que no existe, que no elige, ¿verdad? Porque Capriles Rado, quien nos dijo a nosotros después de las elecciones próximo pasadas que hubo fraude, que el gobierno de Maduro es ilegítimo y que el CNE se prestó fraudulentamente para solapar esa elección ilegítima. Se interpusieron recursos ante el CNE, ante la sala político electoral del TSJ, y todavía no hemos obtenido ninguna respuesta. Y muchísimos de nosotros, yo me imagino que usted también tiene tendrá el temor bien infundado de que nos irán a salir con que no es posible, o que la decisión ya podemos estar casi seguros cuál es. Entonces, siendo ese el panorama, ¿qué garantías podemos tener los venezolanos de ir a un nuevo proceso electoral y que después nosotros, sabiendo lo que nos ocurrió y que habiendo interpuesto todas estas medidas de defensa ciudadana, ¿verdad?, que tenemos en la Constitución para defendernos, hemos visto, o sea, que veamos que eso pueda ocurrir una vez más? O sea, ¿cuál garantía podemos tener nosotros de eso? La garantía la da el ciudadano si sale masivamente a votar. Aquí hay experiencias ya de los últimos 14 o 15 años, de momentos en que la apatía ha triunfado, y eso pues sería para consolidar la autocracia militar civil que está actualmente en el poder. Yo sé que hay dificultades, que hay escepticismo, y sé que lo sabe también la Mesa de la Unidad, y lo sabe Capriles, ¿no? La gente no son tontos, ¿no? Ellos están absolutamente conscientes de que hay razones para cierta apatía, pero están confiados en que esto tiene que cambiar. Esto va a cambiar y no hay otra alternativa que no sea por la vía electoral. Es cierto que el elector sufrió por una decepción cuando se enteró de que había habido un fraude y que el actual presidente no es un presidente legítimo. Pero esa es la situación que estamos viviendo nosotros.
Y eso no lo vamos a cambiar haciendo solicitudes al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral. No, esa decisión está tomada por parte de ellos. No van a reconocer la demanda de Capriles. Eso va a ser así, indudablemente, porque si ellos aceptaran eso, irían a una derrota anticipada. ¿Por qué? Porque habría una auditoría, la auditoría en los cuadros de votación aparecería Capriles ganando por cerca de 1 millón de votos y eso no lo van a permitir a ellos. Nosotros sabemos que ese es el enemigo o el adversario que tenemos que derrotar. Y hay que derrotarlo en distintas partes de Venezuela con una mayoría calificada, que no sea una mayoría como se presentó ahora en el 14 de abril, sino una mayoría, como lo indican las encuestas hoy, pues Capriles está en 58 y digo, la alternativa democrática está en 58, 60%. Un porcentaje de esa naturaleza es imposible que ellos puedan hacer fraude. Por lo tanto, es necesario crear conciencia en el país que hay que salir de la apatía, hay que organizarse y hay que salir a votar y hay que defender el voto. Eso no va a depender únicamente de Capriles, eso va a depender de todos los ciudadanos. Es decir, aquí hay una responsabilidad colectiva y por eso yo repito que vamos masivamente a sufragar el 8 de abril y produciremos un cambio en el país, un cambio de expectativa y un cambio importante porque se verá que realmente Capriles es el ganador y que Maduro es ilegítimo. Hoy mucha gente lo sabe tanto nacional como internacionalmente, mucha gente lo duda, mucha gente cree que no, que es verdad que este ganó y que seguirá gobernando hasta los 6 años. Eso va a ser completamente difícil porque van a haber muchas elecciones, incluso está planteada una constituyente, una reforma constitucional, está planteado incluso un revocatorio, elecciones legislativas. Es decir, la vía la tenemos nosotros abierta para demostrar que el país es profundamente democrático, el país no es militarista, el país no es autocrático, el país no va a permitir que una dictadura se instaure por largo tiempo en Venezuela. Ok, bueno Juan, ¿cómo estás? Y muy agradecida por haber aceptado la invitación que Aires 20 hizo para Caminos de Libertad. Voy a fungir verdaderamente de abogado del diablo sobre algunas de las cosas algunas de las posiciones que con mucha firmeza sostienes y me parece excelente la transparencia que demuestras tener, porque es importante. Ahora, es ciertamente que la vocación del país no es militarista, no es autocrática, pero digamos, hay una dificultad en decir siempre que lo que tenemos es un régimen comunista, porque el muro de Berlín cayó en el 89 en Europa y no cayó acá, en el continente latinoamericano, número uno. Número dos, nosotros tenemos cantidades de entrevistas que se pueden ir verdaderamente buscando y hemos entrevistado expertos en materia electoral que aseveran el fraude electoral está hecho, constituido de las siguientes modalidades. Es constitucional, demográfico, técnico, electrónico, institucional. El hecho que la gente salga masivamente, ¿quién asegura, por ejemplo, que en el último minuto no cambiarán los circuitos electorales y esa nueva esperanza masiva de 100.000 alcaldes en el país, que el triple de los municipios que hay que van a ganar las elecciones, pueda ser una realidad? Es un plebiscito, pero el plebiscito de Venezuela hubo una elección en donde el 54% de la población tiene solamente 64 representantes en una asamblea nacional. Los manejos de la ley electoral y del sistema electrónico prohibido en Alemania totalmente como posibilidad de elección, etcétera y demás. O sea, no es solamente asistir. No se llamó a la gente a defender el voto, pero llamar a la gente a defender el voto quiere decir tenerla en la calle. O sea, te hago estas preguntas porque son 5 modalidades. El fraude está instaurado en 5 condiciones jurídico-constitucionales. En torno a los problemas técnicos,
Yo estoy absolutamente convencido de que la Mesa de la Unidad tiene técnicos también en el Consejo Electoral Nacional, pues, ¿no? Porque, y que son gente preparada y gente capaz que sabe lo que está pasando allí. El problema no es técnico, según ellos, ¿no? El problema ha sido, en unos casos, de abstención, en otros casos, de falta de testigos, en otros casos, de violaciones por parte del gobierno, de las mesas, por parte del Plan República, que es posible que eso se repita, pero no con la intensidad con que pasó ahora. Ya habrá más vigilancia, incluso nacional e internacional en Venezuela. Están invitados periodistas, no importa que no vengan, que el CNN no invite, están invitados por parte de la mesa de la unidad, periodistas de todas partes del mundo, veedores, gente que son analistas, que conocen de esa problemática, y vendrán sencillamente a estar presentes en Venezuela para conocer los pormenores de ese proceso electoral. Mira, no es cierto pues que haya una ingenuidad de parte de Capriles, de parte de la Mesa de la Unidad, a creer que ir a estas elecciones eh, no se va a poder ganar. No, hay la convicción de que se va a ganar. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos otro camino, no tenemos otra alternativa. Los demócratas en el mundo, es cierto, hay que admitir que ha habido tropiezos, que hay serias dificultades, pero no van a ponerla, esa carambola lo van a poner ellos, ese juego lo poner yo la bola. No va a ser fácil. Y así tenemos que triunfar. Tenemos que vencer los obstáculos, organizando a la gente, votando masivamente y quedándose ahí para defender el voto y sacar las actas de votación para hacerlas públicas en Venezuela y en el mundo. Yo comprendo todas las dificultades que ustedes han puesto, son ciertas, porque ustedes las ponen como interrogantes para que el entrevistador, en este caso yo soy yo, las analice y conteste, ¿verdad? Yo sé que son ciertos todos los problemas que ustedes han planteado, pero no van a desaparecer esos problemas. Eso va a estar, siempre va a estar vigente, siempre va a estar presente en las elecciones que vienen y en cualquier otras elecciones. Por encima de eso, hay que ganar. Ahora, a Pinochet se le ganó, pues. Mira, a Pérez Jiménez tenía también todos los poderes en sus manos. El CNE de Pérez Jiménez no era 4-1, no, eran 5-5, 10-10. Todos eran perejimenistas, ¿no? Y perdió el plebiscito, pues, ¿no? Pinochet también perdió el plebiscito. Lo que quiere decir, pues, que no han descabellado pensar que Maduro, que no tiene ni siquiera el carisma, la capacidad de Chávez, y menos de Pinochet, vaya a ser invencible en estas elecciones. No, va a ser más fácil vencible Maduro que si estuviera presente Hugo Chávez. De allí pues la confianza que hay que insuflarle al país. Al país no se le puede plantear pesimismo. Al país hay que entusiasmarlo, hay que concurra a votar y se prepare para defender el voto y realizar un cambio importante en Venezuela. No, licenciado, nosotros estamos totalmente de acuerdo con usted que a la gente hay que entusiasmarla, a la gente jamás la podemos arengar a no participar en ninguna oportunidad que signifique plasmar nuestra voluntad en el voto. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que un gran número de venezolanos, incluyéndome a mí, porque me confieso, se lo confieso, me preocupa muchísimo ver cómo usted decía antes que la apatía era uno de nuestros grandes enemigos, pero en las últimas elecciones presidenciales se registró una de las mejores y mayores participaciones del sector opositor en la historia, en esta historia de estos 14 años que tenemos luchando contra este régimen, que en mi opinión es dictatorial, que en mi opinión es criminal y en mi opinión es criminógeno, en la mía. Y que además de todo, nosotros hemos visto, lamentablemente, como la gente estaba dispuesta a defender su voto, ¿verdad? Porque hay una sola manera de defender el voto. Hay una. Está plasmada en la Constitución. Nosotros tenemos el derecho a desconocer a cualquier régimen que no sea democrático, y eso es democracia, eso es democrático. Aquí no estamos hablando de llamar a los militares que es un golpe de Estado, pues yo no quiero ningún militar tumbando ningún gobierno. Yo quiero que el derecho
y el que tenemos todos los venezolanos de elegir se haga valer. Usted se refería a Pérez Jiménez, sí, Pérez Jiménez perdió ese plebiscito, pero no fue con los votos que salió. La gente tuvo que salir a la calle, lamentablemente, a sacarlo, porque no se iba a ir, si, votando, iba a durar, todavía estuviera Pérez Jiménez allí, y usted sabe que es así, porque yo no había nacido cuando eso, usted sí. Bueno, mira, es cierto que únicamente votando sin que haya una participación masiva de la gente en la calle, un régimen autocrático y sobre todo militarista no va a abandonar el poder. Pero para que abandone el poder es necesaria una descomposición política. No hay en Venezuela una descomposición política todavía. Maduro todavía goza de cierto apoyo, el gobierno goza de cierto respaldo, no hay una crisis que pueda decirse que esto va a colapsar. No, todavía esto no va a colapsar. Porque esto colapse es necesario que se produzca también cierto rompimiento en el chavismo. En el chavismo sabemos que hay un gran descontento que se expresó en las elecciones del 14 de pasado, de abril, porque votaron por Capriles y Maduro no tuvo la cantidad de votos que esperaban y el voto que sacó Chávez. Es necesario que haya también una descomposición en el mundo institucional y en el mundo militar, como pasó en Chile y como pasó en Venezuela. Después que Jiménez pierde el plebiscito y lo pierde Pinochet también en Chile, ellos buscaron apoyo militar y no les dieron apoyo militar porque habían perdido ante el voto de los ciudadanos. Bueno, eso tiene que pasar en Venezuela, que la crisis sea total. No se puede sacar a la gente a la calle a enfrentarla a grupos armados, poderosos, milicias, el propio ejército está con el gobierno en este momento, ¿no? Es decir, el país está prácticamente ocupado por un programa de seguridad patriótica, por los militares que están todos identificados con el gobierno. Eso tiene que estar en un proceso de descomposición también. Y entre un proceso de descomposición, no solo en Venezuela, la experiencia es mundial y es latinoamericana sobre todo, ¿no? Cuando un gobierno pierde las elecciones de una manera tan evidente que no es posible hacer el fraude. Pinochet intentó hacer el fraude y el comandante de la aviación le dijo, no, Augusto, que tienes que ir, tienes que reconocer, aquí no se puede, que era pinochetista, ¿no? Pero igualmente pasó en Venezuela. El alto mando militar, no solo los estudiantes tomaron a Pérez Jiménez, es que el alto mando militar de Pérez Jiménez también actuó contra Pérez Jiménez. Pérez Jiménez tenía muchos amigos y todos los había nombrado él. Hubo una descomposición política, una descomposición militar que cuando Pérez Jiménez llama a la escuela militar y le responde el coronel Pedro José Quevedo, que era su compadre, le dice, compadre, ¿cómo están los muchachos en la escuela? Dice, compadre, váyase ya, compadre, porque vamos a formar gobierno aquí en la escuela militar. Es decir, hay una descomposición del régimen, porque hay un triunfo mayoritario de la población, unas elecciones masivas que las reconoce no solo la oposición, las reconoce también el factores importantes y las instituciones. Porque hay en estos países que las instituciones son muy débiles y están controladas por el Poder Ejecutivo. Pues no olvidemos que también las controlaba Pinochet, las controlaba y las controlaba Fujimori. No es que ellos quieran hacer el fraude, no es que pueden hacer el fraude. Es que el 14 de abril tuvieron las fuerzas suficientes para hacer fraude. Capriles no llama a la gente a la calle porque sabe que no tienen la fuerza suficiente para hacerlo solo. Es decir, con esa sola votación. Hubiera sido una masacre de la gente a la calle. Solo eso es posible cuando hay una descomposición total, como usted decía, tanto en las instituciones del gobierno como en el partido de gobierno. Cosa que se evidencia en Venezuela. Aquí hay una descomposición en el seno del PSUV. El PSUV tiene corrientes internas, ahorita están unidos en defensa de sus intereses. Pero sabemos por muchas informaciones que tenemos que no son monolíticos, que eso va a estallar, que no tiene posibilidades de mantenerse por mucho tiempo. Y de allí, pues, la convicción y el llamado a los venezolanos a que
asistan masivamente a votar, que ese es el camino para el triunfo de la democracia en Venezuela y en cualquier parte del mundo civilizado. Les recuerdo que estamos hablando con el licenciado Juan Páez Ávila, y si lo quieren hacer alguna pregunta o quieren llamar para participar en el programa, lo pueden hacer a través de Venezuela, perdón, a través del 0212-210-5087, del 0212-210-5087, o desde los Estados Unidos al 1786-467-8213, al 1786-467-8213. Blanca. Bueno, en verdad, digamos, muy interesante tu respuesta, sin lugar a dudas, pero voy a retomar un poquito más atrás de las últimas frases que has dicho, porque realmente el grupo Airesben tiene tiempo considerando que también en el ámbito de la oposición hay factores de descomposición. Y también sobre ese grupo de técnicos en el que tanto se fía, allí hay personajes que hemos pedido desde las CEPEX que se constituyeron para la realización de las primarias, un diálogo, porque la resistencia propositiva no violenta, de la cual Caminos de Libertad, Grupo Airesben, Radio Next y como mínimo, no, si yo tengo el nombre de 37 movimientos distintos que existen, no último el 13 de marzo de la Universidad de los Andes, ellos se ha pedido un diálogo entre esos técnicos que se llaman el Grupo de la Colina, que dependen del señor Teodoro Petkov y que han demostrado ampliamente problemáticas graves, porque el señor Félix Arroyo, por ejemplo, con una simple frase, eso es un programa que no hemos podido hacer y que quizás se nos vaya muy lejos o para algún muchacho que haga la tesis, pero él pronunció una frase que permitió después la instalación de ulteriores controles y de allí 900.000 nombres en una lista que el ilegítimo presidente actual, digamos, no reconocido por millones de nosotros, pudo verdaderamente existir y hablar con estos otros técnicos, que por cierto, es bien curioso como en estos últimos días han surgido cantidades de artículos donde con títulos y con apóstrofes verdaderamente muy negativos hacia estas personas. Y estas personas son expertos, a su vez, no han sido llamados. La mesa de la unidad, Ledesma sí aceptó una conversación con el ingeniero Luis Manuel Aguana en el estado Táchira, se salvaron los votos por los consejos de esta gente, pero el resto no ha sido aceptado no solo, sino que nos llaman entonces los frauduleros, los radicales frauduleros, término completamente descalificatorio, típico de los pensamientos únicos y que no abre posibilidad de un diálogo. La resistencia propositiva no violenta, sobre todo en el exterior, pretende tener la misma dignidad de diálogo y tener sus representantes ante la MUD con posiciones muy diversas, porque 1.800.000 venezolanos no nos van a meter en la media, en la calza, como que si fuera un regalito de Papá Noel, no, todos ahí metidos con el monopensamiento único para el voto de un fulano de tal, que no voy a decir el nombre, pero ese diálogo no lo han querido aceptar. Allí, sinceramente, es cierto que no es fácil, pero entre fácil e imposible, y juego con dos términos matemáticos, entre lo posible y lo probable, nosotros jugamos a lo posible, ellos juegan a lo probable. Tú tienes la paradoja de Zenón. ¿Cuándo es que después de que la tortuga llega una cierta ventaja, bueno, ya, no, la teoría del límite, porque el continuum y todos los conceptos numéricos que los griegos no desarrollaron en ese momento, pero comprendían que había una contradicción, no la alcanzan nunca. Nosotros podemos llegar
Bueno, ya tuvimos un 54%, eso no fue reconocido. Nosotros llamamos desde Caminos de Libertad, desde la resistencia, a votar un voto consciente, porque eso lo necesitamos. El instituto, fíjate, el Instituto de Altos Estudios Europeos cantó el fraude venezolano. No están esos documentos, sino en las páginas del bloguero que acaban de insultar en el Universal y que no es ni más ni menos que el ingeniero Luis Manuel Aguana, al que deberían invitar y oírlo a él y su grupo todo lo que tiene que decir con respecto al fraude electoral. Las actas de votación, ¿dónde están las actas de votación de Velázquez para demostrar que le hicieron fraude en Bolívar? ¿Cuántas actas de votación tiene en su poder realmente el comando? Esas son preguntas que hay que responder, y que cómo no va a haber descomposición política en el seno de una oposición que no logra ni siquiera pronunciar dos palabras que definan la tragedia. Son 250.000 personas muertas. Eso es un genocidio en acto físico, moral, cultural, espiritual del pueblo venezolano. ¿Por qué no se crea ese diálogo? La última palabra que han inventado es rualero. Te dejo la palabra, Juan. Bueno, muy bien. Yo soy absolutamente partidario del diálogo con gente como la que tú has mencionado. Gente calificada, gente que ha estudiado, gente que conoce la problemática y que debería ser oído. Ahora bien, como en Venezuela la política está dirigida por los partidos políticos en la mesa de la unidad, porque hacen mayoría, tienen sus representantes en el CNE. Y ellos confían realmente en la seriedad y en la capacidad, porque aquí hay mucha gente capaz, hay mucha gente preparada en Venezuela, como tú lo sabes. Aquí no se le ha querido reconocer a Carlos Andrés Pérez, que creó la Fundación Maricable de Ayacucho, y eso permitió que centenares de miles de venezolanos pudieron realmente salir al exterior y prepararse y tener absoluta capacidad para comprender la problemática nacional e internacional. El diálogo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que admitir también que no puede haber, el diálogo no puede ser, yo no puedo hablar el nombre de la mesa, pero comprendo perfectamente que estamos ante un régimen de partidos políticos, que ellos dialogan hasta un límite determinado. Hay un límite determinado en que tienen que asumir una posición y la han asumido. No, yo no creo, por lo menos no hay números, no hay hechos concretos para aceptar que hay una descomposición en el mundo de la oposición. En el mundo de la oposición, en la mesa de la unidad, hay algunas manifestaciones, desde luego, que son incluso válidas y que son respetables, ¿no? Pero salirse de allí de la mesa de la unidad va a ser mortal para muchos. Vi el caso de Juan Pablo Bonipa en el Zulia, desafiando prácticamente no a su contendora, sino a la mesa de la unidad. La experiencia en Venezuela indica que esos arranques individualistas terminan siendo realmente derrotados de una manera aplastante. Aquí hay mucha gente que incluso participó en elecciones, gente muy brillante y muy capaz, ¿no? Que participó en elecciones solo y han terminado siendo, no digo el ridículo para no descalificarlo, ¿no? Pero un papel poco lucido. Pues, por ejemplo, uno de los hombres más capaces que yo conocí en la política y en la economía venezolana fue Pedro Tinoco. Pedro Tinoco es un hombre, aunque uno no esté de acuerdo con su idea, brillante, capaz, extraordinariamente preparado, que creyó pues, que el país lo estaba esperando a él, ¿no? Y se lanzó y sacó 4 o 5 mil votos, 10 mil votos, no sé cuánto, ¿no? Pero una cantidad muy pequeña. El propio Diego Arria, que ha estado con la unidad y de pronto también diciente pues, de mucho de lo que está haciendo allí, también se lanzó una vez y tuvo una votación muy baja. Lo que está representado en Venezuela es un régimen de partidos políticos que están en la mesa de la unidad. Del resto, hay gente muy brillante, muy capaz, yo reconozco totalmente de acuerdo contigo, pero no tienen conexión con el país. Ese es el gran problema. Yo tengo una experiencia personal en eso, de haber participado en un movimiento de gente muy capaz, muy bien preparada, muy brillante, pero que no tenía conexión con la sociedad. Y bueno, fracasó como todo, como era lógico que fracasara. Bueno,
Sí, mucha gente de esa gente, mucha gente de la que tú mencionas, merece ser oída y ser tomada en cuenta, ¿no? Es más, yo creo que hay gente más para un gobierno que para una oposición. La política es una cosa muy compleja, por eso es que Albert Einstein renunció a la política. Claro, Después fue el Fue la campo de la voz. física. Eso está, se le está cortando la... que fue electo diputado, que fue electo por un estado pequeño de Alemania, pues, ¿no? Y renunció a la política, ¿no? Es una cosa que no es para técnicos, Blanca. Yo eso respeto mucho a los técnicos, se lo he dicho a ellos. Los técnicos son fundamentales a la hora de una transformación, pero la dirección política tiene que estar en manos de gente que son profesionales de la política, gente que sabe absolutamente cómo conducir un país. No hay gente que pueda tener preparación de un summa cum laude, ¿no? Es una persona que tiene todos los doctorados del mundo, pero que es un experto, ¿no? Es un experto en una materia. Pero la conducción de un país está en manos de gente que sea profesionalmente política. Por eso el triunfado es gente que no tienen, que no eran estudiosos, digamos, técnicos en alguna materia, ¿no? ¿Por qué Rómulo Betancourt es el que impulsa el proceso democrático más profundo en Venezuela? Porque es un político con una gran intuición. Es decir, un hombre que fue capaz de enfrentar la derecha, enfrentar la izquierda, alzado a los dos, ¿no? Y derrotarlos a los dos. ¿Por qué? Porque sabía cómo hacerlo, ¿no? Por eso te digo esto no para descalificar a nadie. Yo estoy de acuerdo contigo. No hace momento de descalificar a nadie. Es momento de ubicar a cada uno en su lugar. Los técnicos son los técnicos, pero la política de Venezuela es los políticos. Y eso no es fácil comprenderlo porque todos nos creemos políticos. Todos creemos que sabemos de política y por eso todo el mundo opina política, ¿no? Sí, que la gente más sencilla, más humilde, más modesta, que no ha estudiado, que no ha estudiado nada, también opine política. Yo no voto más, voy a votar para perder mi voto, pues, ¿no? El voto no se pierde de esa manera, pues, ¿no? El voto se pierde cuando se equivoca la dirección política del país. Y la dirección política en Venezuela se ha equivocado, no hay duda, pues, ¿no? En 2005, cuando se llevó la abstención, no solo la dirección política, la presión que había de la sociedad civil para que se estuviera, asumió la dirección política y fracasó. Entonces, sí, también es posible cometer graves errores. Yo creo que la Mesa de la Unidad puede cometer errores y ha cometido errores y los han revisado. Es más, hasta un documento interno publicaron recientemente, donde ellos hacen el análisis de los errores cometidos en la campaña anterior, de 2 o 3 campañas antes, ¿no? Y trataron pues de establecer algunas normas para corregir aquello, ¿no? Yo termino diciendo, Blanca, que Venezuela debe confiar, hay que confiar en la dirección política que hemos creado, que hemos constituido, que está representada por gente muy veterana, gente muy capaz, gente muy estudiosa y jóvenes que también son preparados y jóvenes impulsivos, jóvenes que tienen una gran voluntad de lucha, una gran capacidad, ¿no? Como es el caso de Capriles, como es el caso de Leopoldo López, María Covina. Son gente que forman parte de una nueva generación que irán al gobierno, sin duda alguna, porque además están fogueados en la política. Bueno, no solo en el problema. Ellos dejaron el tecnicismo y se metieron a la política, ¿no? Y después de un aprendizaje, ¿no? Y yo creo que Venezuela ese aprendizaje lo tiene la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad recoge una experiencia extraordinaria de la política venezolana. Y yo creo que lo que estamos llamados, si queremos realmente cambiar esto, es aminorar la crisis interna sin dejar de criticar, ¿no? Pero confiar en que hay una dirección política que puede superar y es muy superior a la dirección política del gobierno. Bueno, sin duda, licenciado, el asunto acá es básico. Cuando usted decía hace ratico que aquí todo el mundo se cree político, bueno, sí, es que somos políticos, no es que nos creemos política, es que somos políticos. Y si hay algo que podemos decir positivo, la única cosa que yo puedo rescatar
de positivo lo que ha pasado en estos 14 años, perdón, ha sido que el venezolano ha tenido que ponerse los pantalones y decir, bueno, tengo que empezar a interesarme en la política, porque un pueblo que no se preocupa por la política termina siendo víctima de de sus propias malas decisiones, porque usted no puede estar alejado de la política, por la política es parte de la vida de todos los venezolanos. Pero, y es verdad, la política tiene que ser hecha por políticos, pero también es cierto que estos políticos tienen que tener la capacidad de escuchar, porque por esa falta de esa capacidad de escuchar y de dialogar que han tenido durante todo este tiempo los partidos políticos, fue que llegamos hasta el punto en que los venezolanos dejaron de creer en los partidos políticos, como usted bien sabe. Entonces, los errores que han cometido los partidos políticos, lamentablemente, uno inexplicablemente ve que se siguen cometiendo. Hay un gran número de venezolanos, no son 10.000 venezolanos, ni 20.000, ni 30.000, son millones de venezolanos que piensan que las cosas deben hacerse de otra forma. Y esos venezolanos tienen también el derecho de ser escuchados. ¿Y cómo pueden, por qué, a través de cuál mecanismo uno puede ser escuchado? A través del diálogo. Cuando usted agarra y tiene la mesa de la unidad, y es verdad, y hay mucha gente capaz, mucha gente con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero que sufren lamentablemente del síndrome de la sordera. Estos técnicos a los que ustedes se refieren, nosotros los hemos entrevistado acá, incluso le hemos dicho, bueno, ¿y porque usted no hace un partido político? No nos han dicho, no, porque no somos políticos. Nosotros lo único que estamos tratando de hacer es ofrecerle a la mesa de la unidad nuestro conocimiento, nuestro sincero deseo de colaborar para garantizar que nosotros de este lado podamos tener herramientas para develar y corregir los problemas del registro electoral, que básicamente son los problemas y que han generado la mayor cantidad de confianza en este tiempo acerca del proceso electoral. Ese es el punto, o sea, el punto que a mí me preocupa es que no, y disculpe si el término que voy a utilizar un poco crudo, pero que se haya constituido de alguna manera una dictadura opositora. O sea, nosotros aquí le decimos a la gente de la MUD una sugerencia, entonces de allá para acá, lo único que uno recibe en lugar de una apertura a escuchar es un insulto y una descalificación, como que si eso fuese a resolver el problema que hoy nos tiene sumido en un estado de indominia y de ilegalidad en ese país. Yo reitero mi respeto y aprecio, admiración a los técnicos, ¿no? Sé que son fundamentales y que incluso el progreso de una nación no se puede hacer sin el dominio del conocimiento. Por eso es inevitable, sería absurdo plantearlo, ¿no? Pero insisto en que la política requiere de unos instrumentos que sean capaces de provocar los cambios, ¿no? Yo creo que la mesa de la unidad, sí, es cierto que ha cometido errores, pero también ha tenido éxitos, ¿no? Ha superado prácticamente. Antes de la mesa de la unidad, había una dispersión política en Venezuela muy grande, ¿no? Y Chávez mandó como le dio la gana, ¿no? Y nombró, eligieron una asamblea de ellos, y eso permitió que eso no fue un error de los partidos políticos, un error también de la sociedad civil. Así creía que había que abstenerse en el 2005, porque el régimen se iba a caer, esto estaba ya prácticamente maduro para desaparecer, ¿no? Y no fue así, pues, ¿no? Le dimos la Asamblea Nacional al gobierno, el gobierno nombró Tribunal Supremo, Poder Moral, la Contraloría, la Fiscalía, todo, absolutamente todo, y eso está al servicio del gobierno, ¿no? Por eso, es un acierto de la oposición haber constituido la mesa de la unidad. Antes de eso, pues se habían perdido casi todas las elecciones, y la mesa de la unidad ha venido ganando elecciones, ha venido subiendo su porcentaje, ¿no? El porcentaje que se obtuvo con la elección que protagonizó Rosales fue el 36%, y Capriles llega, según el gobierno, al 48, 49%, y según la mesa de la unidad, al 51, 52%. Bueno, lo que quiero decir es que ha habido un progreso y un avance, pues, ¿no? Que hay que confiar en eso, ¿no? Si bien hay errores, también hay que reconocer también
los éxitos, ¿no? Porque no podemos vivir únicamente de errores, pues, ¿no? Ese es un problema que el político debe hacerse la autocrítica, pero no para destruirse a sí mismo, no para destruir sus instituciones. La autocrítica es para construir, para corregir, para mejorar, ¿no? Y eso es lo que hay, esa es la unidad. Bueno, correcto. Y desde estos micrófonos hemos reconocido el valor de la mesa de la unidad. Ahora, distintos detalles. Es decir, quiere decir que en Venezuela no podrá nunca nacer una nueva clase política por cuanto los políticos avesados, etcétera. Para eso existe el concepto de partidocracia antidemocrática, bastante bien desarrollado desde, digamos, desde Marco Rebelli, Norberto Bobbio, etcétera, para no hablar de palabras mayores desde política filosófica o filosofía de la política como Hannah Arendt, el mismo Hans Magnus Enzensberger, etcétera. La Tercera República, en esa estamos, y no ha habido un cambio ni de lenguaje, ni de ideas, ni de propuestas, ni de paradigma, porque el señor HCR, él ha ofrecido simple y llanamente mecanismos de continuidad con todo lo pasado, y por lo tanto allí no se ve el nacer de una nueva Venezuela. La otra cosa es que seguramente todos somos políticos, de Aristóteles para acá, el hombre es un animal político, es una definición que quizás no tenga verdaderamente objeción. Ahora, el diálogo seguramente, Aires continúa a proponerlo, y seguramente pues hacemos la invitación a tu persona para que quizás puedan encontrarte con algunos de ellos a través de la organización de Aires y eventualmente oírlos y luego quizás llevar a otros términos. Porque yo te voy a decir, por ejemplo, un compatriota tuyo y digamos coterráneo, como el doctor Teodulo López Meléndez, un grandísimo teórico de la política. No podemos decir que Teodulo no sea un hombre de profundo conocimiento. Y Teodulo escribió hace varios años: de debajo de las piedras saldrán los nuevos políticos que habrán de llevar a Venezuela al cambio. Porque Juan, a la partidocracia antidemocrática no le interesa ningún cambio. Tanto es así que en este país donde vivo yo, la ley electoral se llama porcellum, o sea, puerco. ¿Por qué? Porque permite a la minoría de todas maneras obtener grandísimas ventajas. Y si ya para la Asamblea Nacional el 54% de los votos no bastó, cuando saquemos el 80% de los votos, ¿cuántos van a tener ellos? Si con 54 tienen el 65%, pues con 80% tendrán extraterrestres para llenar la cuestión. Con esto y con la invitación, con la propuesta de Aires a propiciar ese diálogo, te doy la palabra. Bueno, yo estoy dispuesto a dialogar tal como lo estamos haciendo ahorita. Yo no estoy en el activismo político, ¿no? Hace tiempo estoy en el mundo de la literatura, me acabo de escribir, le pasé a ustedes incluso mi obra literaria, mi obra periodística, opino, pues, ¿no? Lo que está pasando en el país, pero no estoy construyendo organizaciones para participar en la política venezolana. Tengo la seguridad y la convicción de que si pueden surgir nuevas organizaciones políticas, va a surgir como surge un nuevo liderazgo, en Venezuela hay un nuevo liderazgo. Incluso hablando de mi generación, no quedamos ni siquiera vivos unos 4 o 5, ¿no? Y de la generación de la vieja guardia, pues menos, ¿no? Ya eso pasó. Aquí hay una nueva generación y una generación intermedia que es la que está ayudando mucho en la mesa de la unidad, que la forma Antonio Ledesma, que la forma Ramón Guillermo Aveledo, gente de esa generación. Pero los nuevos, la mayoría de los demás son gente muy joven, ¿no? Gente que se ha forjado en la política en los últimos tiempos, ¿no? Incluso con muchas dificultades, gente que tiene muchos méritos, ¿no? Porque este gobierno ha reprimido y cada día se nota más el carácter represivo contra esa política, contra esos políticos, contra esos jóvenes, ¿no? Porque
Esos son los jóvenes que señalan el futuro del país. ¿Que pueda surgir un nuevo partido? Claro que pueden surgir nuevos partidos. No, la partidocracia no. Es decir, que en Venezuela no es eh, monolítica ni todo lo contrario. La mesa de la unidad es heterogénea. Pues, ¿no? Allí hay partidos de distintas ideologías, distintos pensamientos. ¿No? Ahí no hay un pensamiento único. Es imposible que sea un pensamiento único en la mesa de la unidad, conociendo sus integrantes. ¿No? Gente que tiene pensamiento social cristiano, socialdemócrata, socialista, ¿no? Es decir, de todo tipo, pues marxista, y hay de todo, ¿no? Por eso te digo, ahí hay un diálogo, ¿no? Entre gente que tiene distintos pensamientos, ¿no? Ahora, que surjan otros, es posible. Lo que yo veo difícil, que en estos momentos, en que la mesa de la unidad ha venido dando demostraciones de más éxitos que fracasos, ¿no? De más crecimiento que retroceso, cualquiera que surja ahorita a hacer campañas electorales, a constituir partidos incluso distintos a la mesa de la unidad, se va a estrellar. No porque yo lo pueda adivinar, sencillamente es la experiencia venezolana y es la experiencia latinoamericana, sobre todo venezolana, que es la que yo más conozco, pues, ¿no? Porque estuve muy cerca de esto, participé pues, en las luchas desde hace muchos años, conozco a toda su gente y su pensamiento y sé de lo que son capaces, ¿no? Pero el fracaso no fue únicamente de los partidos políticos, ¿no? Eso que permitió que Chávez llegara al poder. Es que también la antipolítica contribuyó mucho a eso, ¿no? Los periódicos, los medios de comunicación, ¿no? Los sectores económicos. Los sectores económicos tenían una campaña contra los partidos políticos, contra la política feroz, pues, ¿no? En la década del 90, ¿no? Que fue lo que facilitó el triunfo de Chávez. Chávez triunfa en aviones de la burguesía. Chávez por acá triunfa en carros y automóviles y yates y barcos del poder económico, ¿no? Ellos creyeron que habían encontrado la solución para su problema, ¿no? Pues no era únicamente que los partidos políticos habían fracasado, cierto, había un fracaso de los partidos políticos, ¿no? Yo en mis libros que ustedes pueden leer, Pasantía por el Parlamento, es una especie de requisitoria a la actuación de los de los aspectos democráticos, ¿no? Hice muchas críticas a esto, pero no fueron ellos los únicos responsables, ¿no? Aquí responsables, aquí hay mucha gente. Por eso, no sé si la cosa yo saco como conclusión, creo que lo que me parece más importante es que mantengamos el diálogo, mantengamos la diferencia, ¿no? Análisis, ¿no? Pero admitamos que hay una dirección política, ¿no? Que hay una conducción política en Venezuela que está representada y está dirigida por la Mesa de la Unidad y que tiene como candidato a un hombre joven que que emergió en las últimas jornadas electorales, jornadas políticas, con mucho coraje, pues, ¿no? Que él no haya llamado a salir a la calle a la gente, el que fue sobre el 15 de febrero, no le quita ningún mérito, en mi opinión, ¿no? Yo sé que muchos lo descalifican, muchos no lo consideran como un hombre capaz de conducir el país a un triunfo. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que las naciones, los pueblos crean sus propios líderes. Y los líderes no los inventa uno, no son los que a mí me caen bien. Yo en las primarias no voté por Capriles, yo no los creía capaz. Lo descubrí después que sí, que el hombre es capaz, que ganó las primarias y que avanzó en las elecciones presidenciales y que tiene una política de combate con un gran coraje, ¿no? Está enfrentado al gobierno y que creo que va a ser un hombre determinante en los cambios próximos en el país. Y te repito, yo creo que eso, y te repito a los que escuchan, las naciones levantan los líderes en momentos circunstanciales y críticos. La crisis en Venezuela que se presentó con la derrota de los partidos políticos, porque esa es una crisis que es contraria a los intereses del país. Los países democráticos también necesitan los partidos políticos, ¿no? Claro, no partidos políticos corrompidos. Necesitan partidos políticos que sean capaces de trazar las orientaciones y las líneas fundamentales, porque no todo el mundo le gusta la política, todo el mundo opina de política, pero todo el mundo se mete en la política, ¿no? Eso te dijeron a ti los amigos técnicos,
Que tú dices, ¿por qué no crean un partido? No, porque no somos políticos, claro, porque la política es una cosa muy dura. La política, el ejercicio de la política, quiero decir, ¿no? Pero no hay fin de semana. Hay divorcios uno tras otro, conozco yo de amigos míos, ¿por qué? Porque abandonan a la mujer, pues, se van a campaña electoral, se van a 3, 4 días fuera, pues, ¿no? Oye, una mujer del mundo normal y con razón, dice, oye, yo no hay que hacer para esto, ¿no? Que tener un marido aquí en mi casa, y el político no es buen marido, bueno, el político no es, es sencillamente un hombre de combate en la calle, por lo tanto con muchas dificultades. Claro, ¿por qué? Porque tiene una pasión, hace de la vida, hace de la política una pasión, hace de la política un acto de fe, ¿no? Y se dedica a eso, ¿no? Entonces, al técnico no le gusta eso. Yo conozco muchos técnicos, ¿no? Amigos míos, gente muy valiosa, gente muy capaz, pero que no van a perder un fin de semana para ir por un cerro, para ir por un barrio, para ir por campo. No, no, o sea, que es que la única manera de construir un partido, ¿no? De construir o una maquinaria para ganar elecciones, ¿no? Porque si, muy bien, si se está en contra de los partidos, hay que, no se puede, o tienes un partido o tienes un ejército para poder asumir el poder, ¿no? No hay otra alternativa en el mundo. O es por la vía democrática, que se llaman los partidos políticos, para los que se organizan y existen los partidos políticos, o es un ejército para asaltar el poder. Nosotros no somos militares, ni queremos los golpes de Estado. Yo creo en los partidos políticos, creo en la organización, creo en la unidad en este momento como cosa fundamental. Y repito, estoy absolutamente convencido por mi experiencia de que Venezuela ha levantado nuevos liderazgos, ¿no? Nuevos liderazgos que hay que respaldarlos, que hay que ayudarlos y que hay que contribuir. Es posible que muchos de ellos se crean también muy autosuficientes, ¿no? Y no quiero oír opiniones, eso es factible, eso pasa en el mundo, bueno, pero por lo menos es necesario expresar algunas opiniones, tómenlas o no las tomen, ¿no? De todas maneras, estos son jóvenes que se han formado en un momento muy crítico para el país, para ellos también, pues, ¿no? Para ellos pesa una amenaza permanentemente. Con el Leopoldo López hay una persecución espantosa, pues, ¿no? Y amenazas todos los días y que lo van a meter preso y que lo van a sacar del país, ¿no? Y los ha enfrentado con una gran sinceridad y con un gran coraje. Igualmente Capriles, ¿no? María Corina, es una excepción de mujer. Una mujer que hoy no es la esposa ni es la buena madre, que hoy en día lo dice, pues, ¿no? Tuvo que explicar a los hijos por qué ella tenía que salir adelante, ¿no? Que la vida familiar no la podía ella mantener como era antes, ¿no? Porque ella renunció a ese tipo de vida y asumió la política. Y la política la ha obligado a ella a enfrentarse a unos bárbaros que la quieren meter presa, que la persiguen, que la acosan, ¿no? Que la amenazan, ¿no? Bueno, y eso a muchos técnicos no les gusta. Los técnicos tienen todo el derecho. Yo les doy mi respeto, mi admiración para que expresen sus opiniones. Pero ellos tienen que admitir, así como yo admito que ellos son los que tienen el dominio del conocimiento, que es la base del progreso de los pueblos, ¿no? Esos miles de venezolanos que están en el exterior tienen que venir a Venezuela a construir la nación a partir del dominio que ellos tienen de las disciplinas más importantes del mundo de hoy, que se basa precisamente en el dominio de la ciencia y de la tecnología. Es decir, la era del conocimiento está en manos de ellos. Pero no, esos técnicos no van a venir a gobernar. No son ellos los llamados a gobernar, porque van a poner la torta. Como un hombre, mira, yo voy a hacer un ejemplo en Venezuela. No voy a dar el nombre sino después. Un hombre economista, buen diplomático, con un gran prestigio en el país, que hablaba por la radio y la televisión y llamaba a la gente a la calle y salían miles de personas, centenares de miles de personas a la calle. Cuando sube el poder, pone la torta, como es Carmona. Carmona no es político, es mentira. Si es político, no hace lo que hizo, ¿no? A Betancourt le entregaron al poder los militares el 45, ¿no? Y habló al país el 19, fue el 18 de octubre, el 19 o el 20, después que tenía controlado todo, ¿no? Este se autojuramentó a él, no cambió la casa militar. ¿Por qué? Porque no sabía que eso había que hacerlo. Así, solo eso lo saben los políticos, ¿no? Si le pegan a otros políticos, lo que se hubiera cambiado. Bueno, yo digo esto únicamente no para
agredir ni para descalificar a los técnicos. Darle el papel más importante que ellos tienen es la educación, es la cultura. ¿No? Eso no se puede transformar con políticos, sino con técnicos, con gente. Pero la política educativa tiene que trazarla a los políticos, ¿no? Pero la ejecuta la gente que sabe de eso. Y debe compartir con especialistas en la materia cuál es la orientación y cuál es la dirección que hay que darle a eso, ¿no? Pero bueno, yo termino, creo que he hablado demasiado ya. Termino diciendo... No, de ninguna manera, profesor. Usted no, si le invitamos acá precisamente porque lo queríamos escuchar. Y Bueno, una de las razones por la cual, o la razón principal por la cual lo invitamos, es porque nosotros entendemos que solamente a través de los procesos educativos y de culturización es que los pueblos salen adelante y pueden conquistar el camino para hacer grandes las naciones. Las naciones no se van a construir con machetes, con palos, con bombas, ni mucho con menos. militares ni con políticos al frente de las... Con estos dos instrumentos, estas son las mejores armas para hacer una nación grande. El conocimiento. Pero sin duda, si en Venezuela, en mi humilde opinión, en mi muy ignorante opinión, si no se produce en Venezuela un cambio de paradigma en cuanto y en tanto a la forma de hacer política, porque no importa cuál edad tenga usted, lo importante es la forma en que usted haga las cosas. Yo lo considero usted más joven que muchos muchachos de 20 años que yo he escuchado hablando, porque se le escucha a usted, en primer lugar, muchísima razón en lo que dice, pero además de todo, ¿verdad? Pasión por su país. Además de admirarlo por su trayectoria, yo le debo confesar que cuando me enteré que era caroreño, entonces usted se ganó ya mi cariño. Le voy a decir por qué. Mi madre era de la Sierra de Falcón. O sea que usted y yo somos paisanos, más o menos paisanos. Y sé cómo, aunque la mayoría de la gente que nos escuche, que no es de Falcón y no sabe de qué yo estoy hablando, los falconianos para mí son uno de los venezolanos más especiales que hay, porque son gente que vive casi en el desierto o en una montaña árida y sin embargo son capaces de sacar aguas debajo de las piedras, y eso, usted necesita grandes hombres para que hagan eso. Y no es una alabanza a Ultrori que le estoy haciendo, ni mucho menos, es un reconocimiento a un venezolano que nosotros, desde este humilde espacio, quisimos invitar, y espero no sea la última vez, para que nos ayude a entender esta situación que tenemos en Venezuela. Y que, además de todo, usted es un profesor, y los profesores son uno de los instrumentos fundamentales del progreso de un país. No hay otra forma. Yo voy a aprovechar para decir algo reafirmando mi pensamiento y mi idea con respecto a la política y a los cambios, ¿no? Cuando tú hablas de Falcón y las tierras áridas, también las hay en el estado Lara, donde yo soy, en Carora, ¿no? Pero allí, en Carora, y como en Falcón, y mucha gran parte de Venezuela y del mundo donde el hombre es trabajador, ¿no? Han construido una riqueza prácticamente de la nada, ¿no? Pero lo que pasó en Carora, por ejemplo, es algo extraordinariamente positivo, porque además de ese empeño viejo, duro la tierra y de pasar mucho tiempo en el campo, llegaron los jóvenes que se prepararon, los técnicos, ¿no? Llegaron los técnicos en productos lácteos, los técnicos en ganadería, los técnicos en agricultura, y transformaron esas fincas en algo extraordinario. Allí hay inseminación artificial, allí hay regadío, ¿no? Allí hay una alta producción y una gran productividad. Además, producir mucho, producen de calidad, pues, ¿no? Pero ahí están los técnicos, ¿no? Los técnicos fueron los que impulsaron a eso, los hijos de mi generación. Tus compañeros míos, pues, se convirtieron en técnicos. Yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente, nunca estuve allí, pues, en el mundo de la tecnología, sino en el mundo de los pensamientos, de la política, etcétera, ¿no? Pero hasta lo estoy escribiendo, pues, sobre eso, ¿no? Cómo se transformó aquello y quiénes lo transformaron, ¿no? Bueno, creo que hemos más o menos expuesto la idea para mí absolutamente clara de que vamos hacia unas elecciones en las que los venezolanos tenemos una
estabilidad de oportunidad. Yo no digo que es la última oportunidad porque creo que no se agota, en los países no agotan nunca su labor, pues su accionar, pues, ¿no? Eso es permanente. Incluso llegando al poder, hay que revisar qué se va a hacer del poder y seguramente muchos podríamos estar en la oposición porque no estamos satisfechos, ¿no? Pero lo importante es que ante este régimen autocrático que niega las libertades públicas, aunque dice que es la democracia más grande del mundo, nosotros tenemos que respaldar, no hay otra alternativa, que gente que tiene sensibilidad social, sensibilidad humana, conocimiento de la vida y de la política y del mundo, tiene que respaldar a la dirección política que los venezolanos se han dado en este momento, que la oposición, que la alternativa se lleva en este momento, porque en esa alternativa democrática hay gente con mucha experiencia, gente que ha revisado también su papel, gente que pasó por muchos errores, cometió muchas barbaridades, y gente que ha revisado eso, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta, pues, ¿no? Porque los países no desarrollan sus capacidades fácilmente, pues, ¿no? Europa no llegó a ser lo que es de la noche a la mañana. Pasó por estadios peores que el nuestro, como de la media, ¿no? Es decir, fue el feudalismo, pues, ¿no? Pero que lo trajeron aquí a Venezuela, lo llegaron los españoles, ¿no? Pero bueno, eso se ha transformado y se ha modificado. Pues la política también democrática, aunque tiene mucho, ahí sí tiene mucho que ver Europa, porque es donde más se ha consolidado la democracia, es necesario que en estos países, quienes ya no estamos, digamos, en el activismo político, como es mi caso, por lo menos expresemos la opinión y demos respaldo a quienes están allí y que lo merecen. Lo merecen por muchas razones. Primero porque la historia no se puede detener, pues, ¿no? Ya la historia avanza y esos jóvenes ya comienzan a asumir el poder y lo van a asumir muy temprano, ¿no? Muy temprano porque ellos se han apoyado también en nuestra experiencia, la experiencia pasada. Hace 4 años, los jóvenes de Primera Justicia, los jóvenes de Voluntad Popular, no querían aliarse con más nadie. Ellos creían que ellos eran puros, que eran los únicos. Mentira, eso no es verdad. Tuvieron que aliarse con COPEI, con Acción Democrática, con la Bandera Roja, con todo aquel que quería colaborar en la transformación del país. Y eso creo yo que es demasiado importante para una generación que emerge no solo con su fuerza, no solo con su pensamiento, sino además tomando en cuenta la experiencia de mucha gente que contribuyó aquí en Venezuela a consolidar la democracia. Aquí la democracia no va a empezar con estos jóvenes. Aquí la democracia empezó incluso parcialmente con General López Contreras, que venía de ser ministro de la defensa de una dictadura de 27 años, ¿no? Pero él comprendió que había que abrir las puertas a la participación del país. Mejoró con medidas, con acción democrática, y en la década, en las 3 décadas democráticas, la democracia, con todas las fallas que tuvo la democracia, creó una conciencia en el país que ha hecho imposible, le ha hecho imposible a Chávez y mucho más a Maduro, que ellos instauren un régimen dictatorial, porque tendrían que arrasar con medio Venezuela, ¿no? Esa media Venezuela está consciente de que es necesario volver al sistema democrático, corrigiendo los errores del pasado y estableciendo un sistema de libertades que permita la incorporación de todos los valores, valores científicos, valores técnicos, valores humanísticos, para la transformación del país. Eso lo tiene planteado Venezuela y, en mi opinión, en un plazo relativamente corto, Venezuela lo va a lograr. Licenciado, mire, aquí tenemos acompañando una de las productoras del programa, la doctora María Teresa Arias. Ella quería saludarlo. La estoy oyendo, estoy viendo ahorita. ¿Cómo están? Bien. Todos están bien, te felicito. Bueno, también fue mi profesor de historia, Wilfredo, por eso tenía mucho gusto en saludarlo, igualmente de Consuelo, creo que de las 3. Pues mucho gusto, Juan, que estés hablando de las memorias históricas de nuestro amado país. Bueno, es para ayudarte. Ya estoy en edad para escribir las mías, voy comenzando a escribirlas. Muy bueno.
yo creo que algo muy importante, María Teresa. Que ustedes los jóvenes comprendan que hay una generación que, si bien fracasó en un momento determinado, había creado también unas condiciones favorables para que las nuevas generaciones pudieran avanzar con mayor seguridad, con mayor precisión hacia la conciliación de un régimen, de un Estado de Derecho y de un régimen de libertad. Blanca. Correcto. Bueno, muchísimas. Sí, Juan, ha sido sumamente interesante porque justamente esta transmisión ha sido un ejemplo vivo del diálogo que nosotros estamos solicitando, con una discrasia de posiciones que no implican enemigos o ir en contra, ni insultos, ni nada. Dos cositas te recuerdo, porque desde estos micrófonos hablamos siempre de la palabra transgeneracionalidad y justamente la estás incluyendo desde tu punto de vista histórico y de lo que ha significado las vidas que se dieron para conquistar la democracia. Por otro lado, todavía el doctor Enrique Aristilleta Grampos está dando la hora en su Junta Patriótica y con las situaciones con las que él, digamos, no coincide y nosotros coincidimos con sus posiciones. Otra cosa curiosa que yo considero es que la política no camina como la historia en una linealidad, sino que la política da saltos. Y por eso te hablé de Teodoro López Meléndez, al punto tal que, por ejemplo, en Italia, un partido político que sobre 40 millones de electores obtuvo 64.000 votos, hoy en día tiene un ministerio y nada más ni nada menos que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por la transparencia, por la capacidad de decir la verdad, por su profundo concepto de constitucionalidad y de legalidad. Y es una minoría. O sea, la política es otra cosa respecto a la historia, considero yo. No, sin duda, estoy de acuerdo contigo. No solo con respecto a la historia, con todo lo que hemos visto, con respecto a la economía, con respecto a la filosofía, con respecto a la sociología, a todas las disciplinas del pensamiento humano, ¿no? Porque es una disciplina especializada, ¿no? Por eso insisto, para evitar quebraderos de cabeza, pues, ¿no? Es decir, la política es para los políticos profesionales, ¿no? Que se forman a través de los años, como esos muchachos de hoy, pues, ¿no? Ellos están informándose en la lucha permanente, en el estudio, no solo en la lucha, en el estudio. Antes estudiaba menos, ¿no? Pero ahora ya hay mayores exigencias, pues, ¿no? El mundo de hoy, globalizado, el mundo de hoy con una tecnología realmente avanzada, exige que ellos sepan lo que está pasando en el mundo, ¿no? No que las dominen, ¿no? Que las dominen los técnicos, ¿no? Que lo miren los expertos, los científicos, ¿no? Que son los que la van a aplicar, ¿no? Pero bueno, yo conozco muy bien lo que está pasando en Venezuela, creo conocerlo, pues, por mi experiencia, y repito que vamos por un camino duro, difícil, ¿no? Hay que atravesar un desierto, pero más allá vamos a encontrar un oasis. Ese oasis será de libertad y de bienestar. Amén. Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Espero que, como le dije antes, no sea la última vez y que podamos contar y tener el placer de escucharlo y discutir estos temas tan importantes para ayudar a nuestros connacionales a entender que el camino hacia la libertad y la democracia no tiene una sola vía, sino que es una autopista multicanal que obviamente no puede ser jamás una sola. Bueno, que esté muy bien y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Blanca, muchas gracias a María Teresa que está otra vez en pantalla, ¿no? Cariño, cariño. Un abrazo grandísimo, Juan. Pronto la voy a visitar, pronto nos vemos, dile a tu mamá. Amén, por aquí te espero con una conferencia montada, si me avisas con tiempo. Aidesden realiza este tipo de actividades en la ciudad de Turín y en la ciudad de Milán. Vienes con dos conferencias por delante. Bueno, cuídense mucho y que Dios me lo bendiga, profesor. Vale, ustedes, pues, ¿no? Ok, gracias. Que te acompañe. Bueno.
escuchamos al profesor Juan Páez Ávila con su exposición acerca de su visión del país. Y puede ser que aquí estemos o no de acuerdo con lo que dijo el profesor, pero de eso es que se trata. El juego de nosotros, acabamos de dar hoy un ejemplo de cómo dos posiciones diversas pueden dialogar y encontrar caminos de entendimiento, porque ese camino y ese paradigma es el que nos va a permitir, como dije antes, desarrollar y alcanzar estadios de desarrollo de nuestra nación. No va a ser de otra forma. Doctora Ávila, ¿está ahí? Sí, claro, gracias. Precisamente también quería apoyar lo que estás diciendo, que estamos trabajando con diferentes tipos de opinión para que todos nuestros radioescuchas estén seguros de que puedan aprender y puedan trabajar con la diversidad de ideas. Excelente el invitado, muchísimas gracias. Blanca. Bueno, estamos siempre en el lema, conocer para deliberar, Wilfredo, porque sin conocimiento no hay el poder de decidir exactamente, no solamente tu futuro, sino el de tus hijos y el de toda la colectividad y el de toda la nación a la cual perteneces. Y sin conocimiento y sin esa capacidad de deliberar con ese pensamiento crítico puesto, comprendiendo cuáles son los propios intereses, comprendiendo cuáles sacrificas por el bien común, es que surge la democracia, Wilfredo. Seguramente. Y bueno, la invitación, por supuesto, para el próximo jueves, porque lamentablemente, como todas las cosas buenas de la vida, son pocas o duran poco. Como decía Einstein, el tiempo es relativo, y cuando usted está disfrutando algo mucho, se le da el tiempo volando, y cuando lo sufre, se va el tiempo lentamente. Y bueno, se nos acabó el programa por el día de hoy. Pero eso sin antes recordarles que aquí estaremos seguramente, Dios mediante, eso sí, todos los jueves a las 6:30 de la noche, hora de Caracas, 7 de la noche, hora de Miami, diciendo acá, en Caminos de Libertad, la verdad. Porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libres. Dios me lo bendiga y que pase con un muy feliz fin de semana. Y lo dejamos en compañía de Paul Sfer en su programa De Pie y de Frente por Radio Next. Dios me lo bendiga, chao. Dios los bendiga, chao. Bendiciones. Chao.